¿Un aumento en el nivel de CO2 en la atmósfera es bueno para los árboles o por el contrario es su perdición? Para responder a esta pregunta debemos entender la relación que existe entre el CO2 y las plantas. El CO2 es un gas que se encuentra en la atmósfera. Esta molécula está compuesta por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Las plantas lo incorporan a su interior a través de los estomas, que son unos diminutos poros en su superficie. Mediante una serie de procesos que no vamos a detallar ahora, el carbono de la molécula de CO2 se utiliza para formar los tejidos de estos organismos vegetales. Por ejemplo, la madera es en gran parte carbono. No obstante, la retención de este carbono no es permanente. Por ejemplo, cuando las hojas caen en otoño, cuando sus ramas se secan o cuando el árbol muere, estas partes empezarán a descomponerse. Los hongos y bacterias se alimentarán de estos restos y liberarán CO2, es decir, el carbono vuelve a la atmósfera en forma de CO2. Entonces, si hay más CO2, ¿las plantas crecen más rápido? Sí, así es. De hecho, en algunos cultivos bajo invernadero se les suministra CO2 para aumentar su crecimiento. Además, a nivel global, se ha visto un aumento en el crecimiento de los árboles debido al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, que actualmente y tristemente ya sobrepasa los 400 ppm. Pero eso es bueno, ¿no? Podemos contaminar más y los árboles crecen más porque capturan más. Todos contentos. Pues sí y no. El árbol solo es un almacén, entre comillas, temporal de CO2. Tras su muerte, todo el CO2 captado comenzará a liberarse y volverá de nuevo a la atmósfera. Para que el CO2 quede secuestrado de forma más o menos permanente, entendiéndose permanente a escala humana, debería ocurrir algo parecido a lo que ocurre con los microorganismos marinos que tienen esqueletos de carbonato cálcico. Tras su muerte, caen a las profundidades oceánicas, donde son enterrados poco a poco por las nuevas capas de sedimento. Bueno, pero aunque no compensen nuestras emisiones, vamos a tener bosques más frondosos en poco tiempo. Pues veamos, las especies de rápido crecimiento suelen vivir menos tiempo. Por ejemplo, este chopo, que crece rápidamente, no suele vivir más de 100 años, mientras que una encina, que crece muy lento, puede llegar a los 1000. ¿Podría aplicarse esto dentro de una misma especie? Es decir, si la encina está expuesta a más CO2, ¿crecerá más rápido y morirá antes? Pues nos tenemos que ir lejos para responder a esta pregunta. Investigadores de los bosques primarios de la Amazonia observaron un aumento de la mortalidad tras el incremento de la tasa de crecimiento. Pensaron que podía deberse a que un mayor crecimiento conllevaba una menor longevidad de los ejemplares. Para comprobar esta hipótesis, analizaron más de 200.000 registros pertenecientes a 80 especies de diferentes partes del mundo. Como curiosidad, el ancho de cada anillo indica el ritmo de crecimiento y el número de anillos nos da información sobre su edad. De este análisis se concluyó que efectivamente, si el árbol crece más rápido, también muere más pronto. Y además es algo que ocurre en diferentes ecosistemas y no solo en los bosques tropicales. Es decir, que tendríamos igualmente un bosque, pero con todo más acelerado. No obstante, el carbono almacenado en él sería el mismo. ¿Hay algo que contradiga esto? ¿Y si cortamos el árbol para construir antes de que muera y se descomponga? ¿Y el árbol de Kiri como solución al cambio climático era entonces una mentira más? Pues todo esto tendremos que verlo en un futuro vídeo. Si os ha interesado este tema, dejádmelo en los comentarios para que siga haciendo vídeos de este tipo. Nos vemos en un próximo vídeo.